Buenas tardes, mi nombre es Aya María Vencidane Tormos, alumna del Máster Universitario en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje en la Universidad Oberta de Cataluña, y voy a exponer mi trabajo de fin de máster, que está tutorizado por la profesora Neus Rodríguez Corcoy. El presente trabajo es un estudio de caso que ha consistido en un programa de intervención sobre el retraso simple del lenguaje en educación infantil. A continuación, a modo de introducción, os presento el índice, en el que se plasma la estructura del estudio y que iré desarrollando a lo largo de la exposición. Introducción, objetivos e hipótesis, método, resultados, evaluación inicial del proceso y final, conclusiones y discusión. Referencias bibliográficas. En primer lugar, voy a realizar una exposición teórica previa al diseño e implementación del programa. A partir de diferentes búsquedas y análisis científicos, intentamos dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué impulsó nuestra investigación? ¿Qué problemas se nos planteó? ¿Qué alternativas propusimos? Tras analizar el contexto escolar del centro de prácticas, nos dimos cuenta de la gran cantidad de alumnado escolarizado con diferentes trastornos y dificultades, de los cuales encontramos alumnos con dificultades del lenguaje. Decidimos llevar a cabo una investigación acerca del retraso simple del lenguaje, puesto que resulta uno de los más comunes en la infancia. Pero, ¿en qué consiste esta dificultad? Artigas, Rigau, García, Noney, 2008, nos lo definen como un retraso en la aparición de los niveles del lenguaje, desfase cronológico que afecta sobre todo la expresión y que no es explicable por un déficit intelectual, sensorial ni conductual. La comprensión del lenguaje es superior a la expresión. Su evolución es transitoria. Para profundizar un poco más en el retraso simple del lenguaje, indagamos en sus causas y consecuencias. Causas. Según Bellido 2010, el origen del trastorno puede deberse a la presencia de una o más variables, como puede ser la predisposición hereditaria. Factores socioculturales, aspectos relacionados y o afectivos. También podemos encontrar actitudes de los padres como el rechazo o la sobreprotección. Además, como bien nos dice Tonato 2015, la presencia de conflictos familiares provoca dificultades en la adquisición y producción del lenguaje. Modelos lingüísticos de referencias insuficientes o pobres. Consecuencias. Según Martínez, Moreno, Rabazo y Suárez, 2002, una estimulación del lenguaje adecuada a las condiciones del niño y su contexto contribuye al desarrollo del aprendizaje de forma positiva, pero si no hay una detención temprana o el tratamiento inducido, estímulos comunicativos y verbales naturales de las dificultades no es el adecuado, el proceso lectoescritor puede verse alterado, perjudicando todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, suponiendo un grupo de riesgo en relación al fracaso escolar. Por ello, debido al impacto que puede llegar a generar estas dificultades, resulta imprescindible llevar a cabo una intervención temprana para evitar que los alumnos fijen sus patrones de articulación incorrecta y poder así reducir sus repercusiones. Debido al aumento entre diversidad y necesidad educativa en el entorno escolar, se convierte en un contexto idóneo para detectar, intervenir y evaluar las dificultades diferentes del lenguaje y comunicación. Es en este momento donde entra en acción el especialista de audición y lenguaje, cuyas funciones se quedan recogidas en el artículo 19 de la Orden del 16 de julio del 2001. Pero, ¿cómo intervienen estos profesionales? Si analizamos el método de intervención logopédica, diferentes estudios nos aportan que deberían de recoger datos de manera cualitativa para recabar la mayoría de información, para poder realizar una intervención de manera óptima que se pueda llevar a cabo para lograr los objetivos propuestos, verificando la eficacia de la intervención. Por ello, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Existe algún método que nos permita obtener resultados de forma rápida, que resulte eficaz y sea motivador? Para argumentar nuestra respuesta a dicha pregunta, analizamos los contenidos de la intervención logopédica.
Analizamos una perspectiva actual con un enfoque interactivo y naturalista y que da de resultado el juego, donde, como bien afirma Puello 2019, el juego para el desarrollo del niño potencia la adquisición y el desarrollo del lenguaje oral. Es decir, sí existe un método con las características que buscábamos, un programa de intervención al retraso simple del lenguaje. De este modo, a partir de las aportaciones teóricas reseñadas, establecemos los objetivos e hipótesis de investigación siguientes. Valorando la incidencia del retraso simple del lenguaje en educación infantil, centrándonos, como explicaremos con detalle más adelante, a dos niños mellizos de 4 años y teniendo en cuenta la relación del juego con el lenguaje, propusimos como objetivo principal optimizar la participación del lenguaje oral, potenciando su motivación y favoreciendo sus avances progresivos para que no pierdan el interés por aprender a comunicarse de forma oral con un vocabulario más amplio y comprensible y realizando frases más complicadas y adecuadas. Y como objetivos específicos, saber enfrentarse a retos propuestos sobre el lenguaje oral mediante el juego y mejorar la estimulación y con ello la motivación para aprender a comunicarse de forma oral mediante propuestas de sus intereses y adecuadas a sus capacidades. Los resultados de la consecución de los objetivos e hipótesis se expondrán más adelante tras el análisis de los resultados. A continuación explicaré el método que llevaremos a cabo, pero antes, para la implementación del programa diseñado, hay que destacar que tras el COVID-19 dicha intervención no ha podido ponerse en práctica. Para ello, responderé a las siguientes cuestiones. En primer lugar, ¿a quién ha ido dirigido nuestro programa? Hemos realizado el estudio de un caso de dos alumnos mellizos de 4 años de edad, escolarizados en educación infantil en una escuela concertada de Valencia. La tutora de dichos alumnos se dio cuenta de los indicios que presentaban estos mellizos, dado que no obtenían resultados favorables, teniendo bajo rendimiento, un desfase cronológico, además de una estimulación inadecuada, dificultades para expresarse tanto en la escuela como a nivel social y o familiar, teniendo un vocabulario reducido y muy infantil. Cambiaban palabras, omitían sílabas, no realizaban frases complejas, sus oraciones con las que se expresaban eran cortas, tampoco conjugaba bien los verbos e incluso su expresión carecía de artículos y pronombres posesivos. No obstante, se muestran un poco dispersos, tímidos y pasivos, colaboraban con los aspectos que para ellos era más fácil por habituación, pero no son muy participativos con las tareas en grupo. Pero sí les gusta escuchar música, pintar, hacer puzzles y realizar juego de legos. Por ello, se les pasó una prueba estandarizada de lenguaje oral Navarra-Plon para explorar el lenguaje en sus 3 componentes de forma, contenido y uso, además de una exploración del lenguaje comprensivo y expresivo, el C, donde se les evaluaría el lenguaje tanto comprensivo como expresivo de manera integral y detectar así el retraso simple del lenguaje. Por último, destacar que tanto los mellizos como sus familiares se han implicado adecuadamente. En segundo y tercer lugar, ¿qué metodología emplearíamos? ¿Qué estrategias pondríamos en práctica? Una metodología práctica, dinámica y lúdica, con la ayuda del juego como estrategia y o herramienta que ayude a realizar actividades lúdicas y motivadoras, haciendo que el niño aprenda mientras está jugando, disfrutando, siendo espontáneo y protagonista de su propio aprendizaje, de forma activa, trabajando de manera manipulativa con recursos atractivos para él, comunicándose de forma guiada y también libre. La intervención mediante el juego ayuda a que el lenguaje se desarrolle favoreciendo la imaginación y creatividad, comprendiendo y asimilando el entorno que nos rodea. Y por último, ¿qué instrumentos aplicaríamos? Los instrumentos que emplearíamos serían familiares para el alumno, visuales y manipulativos. Haríamos uso de materiales extraídos de otras fuentes como la página web de maestros de audición y lenguaje, materiales de elaboración propia
como la expresión espontánea ante una lámina o nombrar correctamente palabras mediante imágenes, entre otras. Así como utilizaríamos diferentes instrumentos de evaluación, concretamente las entrevistas cuestionarios para la familia de los mellizos y la maestra de audición y lenguaje, una rúbrica de observación por cada sesión que realizaremos y una prueba final con estos tres instrumentos, que haríamos una comparativa del antes, durante y después para ver su evolución. Del mismo modo, también se haría un registro de evaluación mediante anotación de cada actividad para poder completar la rúbrica de evaluación del proceso y valorar con indicadores un sí, no o en proceso cada actividad detallada. El plan de evaluación llevado a cabo tendría una duración de 5 semanas en las que desarrollamos 9 sesiones de 1 hora, los miércoles y viernes, en horario lectivo de 11:30 a 12:30, en el aula de logopedia. Antes de las 9 sesiones se enviaron los consentimientos y las entrevistas cuestionarios a la familia de los mellizos y a la maestra de audición y lenguaje, para que nos la devolviesen firmada y completada. En la fase inicial, sesión 1, se utilizaría para la observación en el aula. Las siguientes 7 sesiones las dedicaríamos para realizar las diferentes actividades siguiendo una misma estructura, llevándose a término la retroalimentación útil y eficaz para modificar o cambiar las actividades y o verificar su efectividad y adecuación, favoreciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje y estimulando a los mellizos en cada actividad. Y en la sesión 9 se realizaría la prueba de evaluación final a los mellizos para valorar su evolución con ejercicios trabajados en las diferentes sesiones hechas y comparando y contrastando dicha prueba final con las diferentes entrevistas, cuestionarios y con los resultados de las rúbricas de cada sesión. Una vez obtuviéramos los resultados finales, se realizaría una entrevista con los mellizos y su familia para agradecer su participación e informarles de los resultados y evolución de sus hijos, donde se generan cambios positivos en sus dificultades y aprendizaje, para que la familia sea consciente de los cambios de sus hijos y el grado de implicación y compromiso que han mostrado en cada actividad. No obstante, en dicha entrevista, aparte de explicarles y entregarles los resultados, se les daría una carta de agradecimiento por la implicación y unas pautas para que la familia estimule el lenguaje de los mellizos en su casa. A modo de ejemplo, podemos ver la entrevista cuestionario a la familia y a la maestra de audición y lenguaje, donde se les pregunta todo lo relacionado con el retraso simple del lenguaje de los mellizos, dando prioridad a la identificación, las necesidades concretas, las capacidades y habilidades cognitivas, cómo se desarrollan los mellizos en casa, el grado de motivación, tolerancia y frustración ante las tareas a realizar por los mellizos, y la relación con el grupo de iguales y o familiares, entre otras, consiguiendo datos e información sobre su desarrollo tanto en casa como con la maestra de audición y lenguaje, relevantes para concretar cambios. Hay que tener en cuenta que aunque sean mellizos y presenten retraso simple del lenguaje, presentan errores diferentes y unas capacidades y habilidades diferentes y responden a unas necesidades concretas. Por ello, aunque se trabaje de forma conjunta, la propuesta sería flexible y se adaptaría a cada uno de ellos. A continuación, se detalla en el recuadro las sesiones, el proceso y los días explicados anteriormente. En la siguiente tabla podemos ver a modo de ejemplo y de forma detallada una tabla con el registro de observación para evaluar el desarrollo
de los mellizos y la adecuación de las actividades en una sesión, donde tendríamos que especificar con una X si lo que se detalla lo ha conseguido, si está en proceso o todavía no lo ha conseguido, junto con observaciones que expondremos en la rúbrica. Para analizar e interpretar los resultados de esta intervención vamos a tener en cuenta que no se puede llevar a cabo y lo interpretaremos con lo que debería de haberse encontrado. Lo que se pretende conseguir es el objetivo propuesto, es decir, si hemos conseguido una medida de intervención educativa eficaz y efectiva para los mellizos, con una nueva metodología que conlleve diferentes formas de aprendizaje para comprobar si ello resultaba positivo para el desarrollo integral del lenguaje. Además, otro de los resultados que se pretende conseguir es si la participación de los mellizos a este proyecto les motiva para que no pierdan el interés por aprender a comunicarse de forma oral y progresiva con un vocabulario más amplio y realizando frases más extensas. Para poder determinar los resultados sería necesario poder evaluar y analizar diferentes variables implicadas en el proceso de desarrollo de la intervención, que se repartirían en 5 subapartados en los cuales se interpretaría y contrastaría los resultados obtenidos de la acción-intervención. Serían los siguientes. 1. Desarrollar estrategias y habilidades en los niños para afrontar sus dificultades. 2. Mejorar la motivación para el aprendizaje mediante el juego basado en sus intereses y adecuado a sus capacidades y habilidades cognitivas. La intervención planteada sería adecuada a sus intereses. En general, las actividades han resultado motivadoras e interesantes. Cambio de actitud de los mellizos frente al aprendizaje. 3. Hacer más fuerte las habilidades afectivas y emocionales para favorecer el autoconcepto académico y personal de los alumnos. 4. Desarrollo de la acción-intervención, donde se expondrá más hacia adelante. 5. Relación comparativa. Análisis previo al desarrollo de la intervención-acción. Análisis que se realizaría durante y en finalizar la intervención. En el desarrollo de la acción e intervención se analizan los aspectos generales de la intervención, el objetivo principal y objetivos específicos, contenidos de la intervención, metodología utilizada, espacio, actividades, temporalización, rol del docente, rol del alumno, materiales y recursos, evaluación. Todo ello se plasman los resultados asignados a cada barra del gráfico, con un mismo color para cada resultado. El color azul indica una puntuación máxima de 5 puntos que habría obtenido. El color rojo se atribuye a una puntuación de 4. El color verde indica una puntuación de 4,5 y el color violeta una puntuación de 4,75. En cuanto a las repercusiones de los resultados, podemos hablar de las conclusiones, limitaciones y líneas de futuro. Pero, ¿qué conclusiones podríamos destacar? Se daría respuesta a los objetivos planteados y a afirmar que se habría conseguido el desarrollo de habilidades y estrategias para mejorar el retraso simple del lenguaje. Además, los alumnos conseguirán desarrollar las herramientas necesarias junto a habilidades y estrategias para hacer frente y superar sus dificultades. ¿Qué limitaciones podríamos encontrar? Existen pocos estudios de casos o empíricos llevados a la práctica que aporten y demuestren resultados fiables. El escaso tiempo que se tendría para poder hacer una investigación exhaustiva, además de enfrentarse por primera vez a una intervención del retraso simple del lenguaje. ¿Qué líneas de investigación futuras podríamos plantear? Pues tendría como finalidad presentar una base metodológica educativa. Además, el estudio puede servir como medio para tratar otros trastornos, dificultades o necesidades educativas. Esta investigación puede resultar factible para avanzar en otras investigaciones sobre estrategias de aprendizaje u otros factores influyentes. Este estudio ha estado de una educación educativa
para evitar que la dificultad se presente como es el retraso simple del lenguaje, vaya a más y empeoren, y así evitar que se derive en una problemática más grave. Lo que resulta importante es que la escuela esté capacitada y comprometida en atender al alumnado desde la diversidad e inclusión. Como bien afirma Humberto Eco, digamos que igualdad significa que cada uno tiene derecho a ser diferente a todos los demás. Antes de terminar, os muestro las referencias bibliográficas consultadas, donde podemos destacar a Aguilera o también a Carbañal o incluso a Garcés. Finalmente, me gustaría agradecer vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante el estudio realizado y estaré encantada de resolver las cuestiones que quieran plantearme.